Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 230/2014. Es una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir revisar el tema de la llamada pensión de alimentos, las fuentes a partir de las que surge esta pensión de alimentos, y también nos va a permitir darnos cuenta de una figura y de una comprensión, diría yo, muy dinámica del derecho de familia en México. En otros programas, ya lo dijo la Corte, hemos analizado un proceso macroscópico, por así calificarlo, del derecho de familia, que a la postre nos permite hablar hoy de una constitucionalización de las instituciones de esa rama del ordenamiento jurídico mexicano, de una necesidad de preservar en el ámbito del derecho de familia los derechos humanos de quienes participan de esas relaciones jurídico-familiares. Y esta sentencia precisamente nos ratifica esa visión garantista que atiende también a una sociedad que ya cambió, una sociedad que ya no tiene las mismas perspectivas éticas, convivenciales al interior del núcleo de familia que existían a lo mejor hace unas cuantas décadas. Para entender el alcance de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa, a su programa, a Alma del Valle. Alma, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y le doy la bienvenida también al programa, rebienvenida en este caso, porque ya nos ha acompañado varias veces, a Guillermo Con. Guillermo, bienvenido a tu programa, ya lo dijo la Corte. Un gusto estar acá nuevamente. Gracias. Pues empezamos contigo, Guillermo. Se trata de un amparo directo en revisión. Te pediría que nos contaras los hechos, que por cierto aquí son muy relevantes y son muy interesantes incluso, y un poquito la secuela procesal que lleva el caso hasta que se pone a conocimiento de la Suprema Corte. Si fueras tan amable, Guillermo, por favor. Claro, precisamente creo que es uno de estos casos en donde los hechos son fundamentales para entender un poco la litis del asunto, lo que la Corte tiene que resolver. Y particularmente son muy importantes los tiempos. En este caso, una persona, un señor, contrae matrimonio con una primera mujer, aproximadamente en 1959, y se mantiene casado con ella hasta el año 2000, ¿no? Donde obtiene una sentencia de divorcio. En ese mismo año se contrae nuevamente el matrimonio con una segunda mujer, el cual dura aproximadamente hasta 2017, cuando se divorcia, ¿no? Entonces, desde 1959 hasta 2017, este hombre tiene dos matrimonios distintos a lo largo del tiempo. Sin embargo, desde 1972, es decir, al mismo tiempo que mantenía esta relación de matrimonio con estas dos mujeres, hasta aproximadamente 2008, que es cuando empiezan ya los hechos que dieron lugar al caso que llegó a la Suprema Corte, mantuvo una relación sentimental con una tercera mujer. De acuerdo con los hechos que contaban en el expediente, este hombre tuvo 5 hijos con esta tercera mujer, e incluso, de acuerdo con las declaraciones de ella, vivían en un mismo domicilio. Ella no tenía conocimiento de que esta persona se encontraba casado. Ellas simplemente le habían dicho que él se había divorciado, que era una persona divorciada, y ellos habían, como es más o menos común en muchos hogares de nuestro país, pues habían acordado que ella se encargaría del mantenimiento del hogar, del cuidado de los hijos, y él sería quien otorgaría los medios económicos para el sostenimiento del hogar, ¿no? Era un acuerdo que tenían. Entonces, pues a pesar de que este hombre jurídicamente se encontraba en matrimonio, pues vivía en un mismo hogar, tenían hijos en común, básicamente tenían una relación estable. ¿Qué sucede? En el año 2008, esta mujer se le diagnostica lamentablemente cáncer, y derivado de esta enfermedad, el hombre
pues empieza a distanciarse de la mujer, empieza a no querer otorgar los medios económicos, empieza a tener actitudes violentas, y básicamente se termina esta relación sentimental que existía entre estos dos. Por esta razón, la mujer acude ante los tribunales, en este caso el estado de Tlaxcala, y pide una pensión alimenticia, ¿no? En razón del vínculo que los unía. El juzgado que conoció el asunto otorga los alimentos provisionales, y posteriormente este hombre, y aquí es donde ya empieza como propiamente la secuela procesal que llega eventualmente a la corte, este hombre promueve un juicio de cancelación de alimentos para cancelar esa pensión alimenticia que se le había otorgado provisionalmente a esta mujer. Básicamente, su argumento fundamental era que el artículo 42 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala establecía literalmente que el concubinato existe cuando un hombre y una mujer, solteros y unes, sin estar casados, bajo un mismo techo. Y él decía, conforme al Código Civil del Estado vigente en la época, solamente procede el otorgar alimentos cuando existe una relación de matrimonio o concubinato, en casos de relaciones de pareja. Entonces, como él se encontraba jurídicamente imposibilitado para formar un matrimonio porque se encontraba previamente casado, pues no se actualizaba un concubinato y por tanto no existía una obligación de dar alimentos. Aquí el juzgado le da la razón a la mujer, dice, a pesar de que efectivamente el Código Civil establece todas estas reglas, lo cierto es que debe persistir la obligación alimentaria porque a final de cuentas el hombre y la mujer se constituían en una familia. Tenían hijos en común, vivían en un domicilio en común y esto daba origen a la obligación alimentaria. Evidentemente el hombre apela esta decisión en una sentencia de segunda instancia. Se confirma la sentencia, específicamente se dice que si bien no existió ni un matrimonio ni un concubinato, sí existió un amaciato, le llama la sala de apelación, y dice eso da lugar a también una pensión alimenticia. En contra de esta decisión, el hombre promueve un juicio de amparo directo en el cual alega que la figura del amaciato no se encuentra en ningún lado del Código Civil e insiste con sus argumentos de que aplicando a rajatabla las reglas del Código Civil, él no está obligado a otorgar una pensión alimenticia en este caso. El tribunal colegiado que conoció el asunto niega el amparo, básicamente hace dos argumentos importantes. Dice, en primer lugar, existe un vínculo jurídico relevante entre estas dos personas, de alguna manera derivado de que tienen hijos en común, de que vivieron una vida en común, de que tenían materialmente existía una familia. Y por otro lado, dice el tribunal colegiado, una decisión que de alguna manera excluyera a esta mujer de la obligación o del derecho a recibir más bien alimentos, pues sería discriminatoria en razón del estado civil y del sexo, ¿no? Ambas categorías sospechosas conforme al artículo 1 constitucional. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que se dan, según el tribunal colegiado, los elementos básicos, materiales para que se dé la pensión, lo cierto pues es que solamente se le está excluyendo porque no cae jurídicamente en alguna de estas categorías específicas de la ley, que son el matrimonio o el concubinato. Entonces, inconforme con esta resolución, el hombre viene a la Suprema Corte como ya lo mencionas, en un amparo directo en revisión, cual, pues, como ya todos sabemos, es extraordinario, y considera que existe un planteamiento de constitucionalidad, específicamente esta interpretación sobre el derecho a la igualdad y el derecho a la familia, y es así que la Corte le da entrada a este asunto. Correcto, muchas gracias. Gracias por estos planteamientos que con tanta claridad nos compartes, Guillermo. Y ahora voy contigo, Almadelia, de regreso, porque, caramba, qué caso, ¿verdad? Qué caso, qué situación dramática para la mujer, porque no sé si lo mencionaste, Guillermo, pero tenía 61 años, ¿verdad? Cuando ella
infortunadamente es diagnosticada de cáncer de hígado y riñón, no, sí, ¿verdad? De ovarios. De ovarios, sí. Pues caramba, una situación difícil en un momento de la vida, pues no sencillo, y encontrarse en este dilema, pues no es fácil. Alma, la Corte inicia su estudio de fondo. Hay varios temas, obviamente, los vamos a ir comentando a lo largo del programa, pero el primero de ellos, Alma, en donde te pediría un comentario, si fueras tan amable, es el llamado derecho fundamental a un nivel de vida adecuado. Digamos, como punto de partida, como subsuelo del razonamiento jurídico en la sentencia. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué es importante partir de ahí? Y sobre todo, ayúdanos a entender qué es esto del nivel de vida adecuado, por favor, Almadelia. Perfecto, pues mira, si me lo permites, empiezo nada más con un panorama, digamos, muy general que desarrollamos después de cómo es que llegamos al tema de los alimentos más allá del matrimonio. Para el momento en el que esta sentencia fue emitida, ya existían criterios que apuntaban a los elementos definitorios del derecho de pensión y que ya se había adelantado, digamos, los criterios relacionados con la pensión compensatoria. Simplemente es importante tener en cuenta esto porque si dimensionamos esto, vamos a entender por qué la Corte tuvo presente un caso tan interesante, ¿no? Ya había definido todos estos elementos frente a una figura jurídica, digamos, estable, que ya era muy conocida y que ya tenía una parte de derecho, digamos, explorado. Trasladarlo a otra figura jurídica que a lo mejor no tenía tanto estudio, no tenía tanto avance, fue, digamos, uno de los parteaguas que permitió que esta sentencia abriera y tocara la vida de las personas de una manera fundamental. La primera parte del razonamiento de la Corte, como tú lo adelantabas, fue el tema de el derecho a un nivel de vida digno, ¿no? La dignidad como fundamento de todos los derechos, que después nos va a permitir llegar al razonamiento de por qué las pensiones están diseñadas como están y por qué no se pueden, digamos, limitar por figuras jurídicas o no podríamos, digamos, atender solamente a la literalidad de los textos, extrayéndonos de los contextos específicos de cada caso. Entonces, el derecho a un nivel de vida digno fue lo primero que desarrolló la Corte. Afortunadamente, para este momento ya existían algunos criterios que permitieron retomar, digamos, los elementos definitorios y básicamente lo que se explica es que el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o a un nivel de vida digno depende de la completa satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos avanzando para este momento a una parte del entendimiento del derecho a una vida digna, pero sobre todo trasladado al derecho de familia, en el que entendemos que no se trata solamente de garantizar comida, de garantizar que las personas, digamos, tengan acceso a lo que habitualmente estaban acostumbrados a tener acceso. Se trata de dotar de todas las herramientas necesarias para que una persona cubra sus necesidades básicas como ser humano. Esto es bien interesante, a lo mejor en el punto actual ya no nos es extraño y eso es una fortuna. En este momento todavía se estaban desarrollando todas estas concepciones que nos han permitido entender bien a bien cómo funciona el derecho de los derechos humanos en el día a día de nuestra vida diaria. Entonces, en este momento, volver a repetir este razonamiento para después aplicarlo al tema del concubinato es una cosa de verdad remarcable de la sentencia. Nos vuelve a explicar, insisto, ya para este momento ya existían criterios relacionados con estos elementos definitorios del derecho a la vida digna, pero la Corte nos lo recuerda y nos lo va a recordar porque va a tener que hacer hincapié en cómo esto es importante para el caso concreto. Entonces, también nos recuerda que este tipo de derecho no solo permea, digamos, en las obligaciones del Estado, las obligaciones de asistencia social, digamos, que el Estado debe garantizar para que las personas tengan el acceso efectivo a la satisfacción de sus necesidades básicas, sino que nos traduce, digamos,
ese tipo de obligaciones al campo de lo privado, ¿no? De las relaciones entre los particulares y cuáles son los deberes de los particulares cuando nos encontramos frente a los deberes relacionados con el disfrute de estos derechos. Quizá en este momento de la sentencia, para esta parte del razonamiento, lo que es muy importante destacar es que la Corte vuelve a hacer hincapié en la necesidad de entender que el derecho a una vida digna tiene que provenir no solamente del Estado, sino también de los particulares y que por lo tanto debemos ver este fenómeno, digamos, este fenómeno de protección de los derechos con una expectativa amplia, ¿no? El espectro permea las relaciones sociales y también, aunque el Estado tiene su parte de responsabilidad, también los particulares tienen que responder en su justa medida y dependiendo de otras cosas que vamos a ir analizando más adelante, pero por ahora la Corte lo que hace en esta sentencia en un primer momento es apuntar a todo esto que ya nos había dicho en otros criterios, pero para el caso específico es bien interesante cómo se va desarrollando en los siguientes partes del estudio de la sentencia. Oye, y fíjate que qué bueno que lo mencionaste, Alma Delia. Me parece muy afortunado tu comentario de distinguir, por un lado, el fundamento de la dignidad humana y luego esta proyección, digamos, de carácter horizontal de los derechos a las relaciones entre particulares. Ambos aspectos, si nos fijamos, son muy innovadores, porque si bien es cierto que, como muy bien lo señalas, pues ya se contaba con algunos antecedentes, pues todavía incluso ya cada vez menos, pero incluso en la actualidad hay gente que podría decir, bueno, pues esto de la dignidad es como una declaración ética, es una cuestión filosófica, pero esos precedentes a los que te refieres, Alma, le confieren una visión jurídico-normativa a la dignidad humana. O sea, no es una especie de un buen deseo, de una postura filosófica, axiológica, sino que es una norma jurídica. Y luego lo segundo que mencionaste, también me parece importante subrayarlo porque pues alguien podría decir, sí, pues si es un derecho humano a un nivel de vida adecuado, pues ve y pídeselo a las instituciones del Estado mexicano, ¿no? A través, por ejemplo, de esquemas de seguridad social. Pero pues yo no tengo por qué hacerme cargo, ¿verdad?, de este tipo de asuntos. Ambos aspectos, Almadelia, nada más para complementar tu comentario, dinos algo sobre este carácter innovador que claramente se observa en la sentencia. Sí, y fíjate que es uno de los puntos en los que también la sentencia nos invita a reflexionar. El hecho de que todos estos deberes, digamos, permeen no solamente al Estado hacia abajo, no solamente del Estado, sino hacia las relaciones entre particulares, justamente provocan un entendimiento del derecho a una vida digna en la faceta en la que tú lo mencionas. Esto es un principio que permea, digamos, en el entendimiento de los derechos, en nuestras labores de interpretación, en nuestras labores de entendimiento, pero también es una norma jurídica. Y como norma jurídica nos obliga a actuar en determinado sentido. ¿Qué quiere decir esto? No solamente lo vamos a tener como una directriz ética o moral, sino que también nos va a obligar como una norma y por lo tanto, digamos, tendremos un espectro mucho más digamos, materializado de este derecho, hablando desde el punto de vista jurídico. Y la aplicación es fabulosa. Hay varios sectores, temas en donde esta visión a la que te refieres de la dignidad humana normativizada, por decirlo así, traída pues de la filosofía, del pensamiento al campo jurídico, pues ha generado importantísimas sentencias, importantísimas, trascendentales, diría yo. Así que ahí está un primer tema importante en la sentencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis del amparo directo en revisión 230-2014 y toda la problemática, ya lo vean, ya lo escucharon, ya lo vieron. Un caso bien interesante, bien complejo, que refleja una parte de la complejidad a su vez de la sociedad mexicana. No podemos negarlo, no podemos cerrar los ojos. Esto que analiza la Corte en la sentencia sucede, para bien o para mal, pero ahí está la realidad. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis con nuestros invitados de esta sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 230-2014. Y quiero regresar ahora contigo, Guillermo Con, para plantearte lo siguiente. En la sentencia se hace un análisis, diría yo, muy pormenorizado de esta figura de los alimentos. Y es más complejo de lo que en una primera aproximación la gente podría pensar. Tiene varios matices que la sentencia de una manera muy analítica, muy rigurosa, va desarrollando. Te pido, Guillermo, una primera aproximación al tema. ¿Qué es esto de los alimentos? ¿Cómo se vincula con la explicación tan clara que nos proveyó Alma de el nivel de vida, el derecho humano al nivel de vida adecuado? ¿Y por qué en este caso es importante? Guillermo, si fueras tan amable. Justamente, retomando un poco lo que decía Alma hace un momento, el derecho a un nivel de vida adecuado se desdobla podemos decir, en dos ámbitos. Por un lado está el derecho a la seguridad social que otorga el Estado y es un derecho exigible directamente al Estado para que por medio de pensiones, por medio de todo el sistema de seguridad social, el Estado pueda otorgar a los ciudadanos un acceso a un nivel de vida adecuado. Pero también este derecho a un nivel de vida, de acceso a un nivel de vida adecuado, es oponible frente a particulares. Son los propios particulares los que de alguna manera apoyan vía vigilancia del Estado en que se cumpla o se ve este derecho en la realidad. Y es así como la Corte vincula un derecho fundamental, algo que probablemente no se había hecho antes, era una cuestión meramente legal, era una cuestión del Código Civil, de aplicación de reglas. Y aquí la Corte, en una línea que ha venido desarrollando y asentando con muchísimo más ahínco, vincula el derecho a los alimentos con un derecho fundamental, con un derecho humano. Y esto es la piedra angular de la sentencia. A partir de ahí, efectivamente, la Corte entonces, a partir de este entendimiento de vinculación con este derecho fundamental, que a final de cuentas deriva directamente de la dignidad humana, la sentencia hace una descripción de qué se debe entender ahora o bajo este entendimiento a la obligación alimentaria. Y nos dice la Corte, la obligación alimentaria deriva de las relaciones de familia y busca precisamente a partir de una complementación con esto que ya decíamos del régimen de seguridad social, lograr una mayor efectividad del derecho de acceso a un nivel de vida adecuado, ¿no? Entonces, se complementa la estructura del derecho de obligación de alimentos y con la estructura del Estado del derecho a la seguridad social para lograr que toda la sociedad, en la medida de lo posible, tenga derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. Y entonces, esta obligación entre particulares, cuando un particular se va a ver obligado a asegurar a otra persona el acceso a un nivel de vida adecuado, se da cuando existe una relación de familia y un estado de necesidad. La Corte dice específicamente que hay como 3 requisitos, 3 condiciones que, digamos, dan nacimiento a la obligación alimentaria. La primera es el estado de necesidad de una persona. Una persona, por razones específicas de su realidad, no puede hacerse de los medios suficientes para sobrevivir, ¿no? Para su existencia. En segundo lugar, existe un vínculo familiar que puede ser de diversas naturalezas, puede ser, lo describe la Corte en la sentencia, un vínculo filial, padres-hijos, en el cual la obligación deriva de la patria potestad, puede ser vínculos simplemente familiares, como hacia hermanos, padres, o puede ser vínculos derivados de relaciones sentimentales, como puede ser el matrimonio o el concubinato. Y finalmente, la capacidad económica del deudor alimentario, ¿no? Que esta persona tiene los medios, tiene la vinculación familiar con una persona que requiere estos medios para acceder a un nivel de vida adecuado. Entonces, el objetivo básicamente en una visión preliminar
de los alimentos, pues es cubrir las necesidades básicas de las personas que así lo requieran y efectivizar a manera de complementación este derecho que hemos venido discutiendo a tener acceso a un nivel de vida adecuado. Oye, y en esto que mencionas, Guillermo, de la necesidad, me llama la atención un párrafo de la sentencia que seguramente le va a interesar mucho a las personas que están viendo el programa, en donde la Corte dice, es efectivamente esto, la necesidad de quien recibe los alimentos y no la comodidad, porque dice en ese párrafo, si el acreedor alimentario tiene la capacidad de trabajar, digo, excluyendo evidentemente el caso de niños, obviamente, ¿no? Porque, bueno, ahí ese caso es específico, muy particular, pero digamos, pensando entre cónyuges o concubinos o convivientes, como en este caso, quien tiene la posibilidad de trabajar, pues ya no puede pedir los alimentos. Un comentario sobre esto, Guillermo. Claro. Como decía Alma, en realidad el derecho a un nivel de vida adecuado lo que busca es que todas las personas obtengan una completa satisfacción de una serie de esferas diferentes. Este derecho se vincula con una multiplicidad de otros derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a alimentación, vestido, vivienda. Son una serie de círculos personales de las personas que requieren existir para que una persona pueda tener un nivel de vida digno, un mínimo vital, como también se menciona. En este sentido, efectivamente, la idea, uno de los puntos fundamentales de la obligación alimentaria surge de la necesidad. Como decíamos, hay muchas personas que por razón, podemos dar muchos ejemplos, ¿no? De edad, de enfermedad, de el propio, ya entraremos ahorita más adelante a la pensión compensatoria y la desigualdad económica que se les da entre los cónyuges. Todas esas circunstancias, digamos, materiales que se dan en la realidad, pues generan una necesidad de una persona que no puede darse a sí mismo los medios suficientes para subsistir, y entonces entra esta pensión alimenticia, ¿no? No dice la Corte específicamente, y eso sí me parece un párrafo fundamental, porque a veces se llega a malinterpretar, ¿no? Esta obligación alimentaria como si simplemente fuera una obligación o de los hombres o de tal, y no es así. En realidad es una obligación que deriva de la solidaridad familiar o en el caso de los hijos, de la patria potestad, y que precisamente busca cubrir estas necesidades básicas. No busca dar lujos, no busca dar... Evidentemente, la forma en que se van a fijar los alimentos, pues va a tener que considerar, pues, por ejemplo, los ingresos del deudor alimentario, el tipo de necesidades, el nivel de vida promedio que llevaban las personas. Obviamente se consideran todos esos factores al momento de dar una pensión alimenticia, pero sí es fundamental decir y que se entienda que no parte de buscar dar lujos o de buscar dar más allá de cubrir un cierto cúmulo de necesidades básicas del ser humano. Pues ahí está el mensaje claro y directo que la sentencia evidentemente propone. Regreso contigo, Almadelia, para plantearte en este diferente origen del deber de alimentos, como ya muy bien lo anunciaba Guillermo, y la sentencia lo desarrolla de manera muy minuciosa. Por un lado, vinculados con la patria potestad, de otra parte, vinculados con situaciones de convivencia, también de parentesco incluso. Hay diferentes razones subyacentes a la justificación de cada uno de estos aspectos. La Corte en la sentencia dice, bueno, una es la lógica del tema de patria potestad entre progenitores y descendientes, otra es la lógica que puede existir, pues incluso entre esposos o entre concubinos. En fin, cuéntanos, Alma, cuéntanos esa parte de la sentencia que se refiere a la comprensión del contexto subyacente a cada uno de los orígenes que da lugar a la pensión de alimentos, si fueras tan amable.
Sí, simplemente para empezar, esta parte de la sentencia, como ya nos estaba platicando Guillermo, lo que nos está avanzando, insisto, para este momento de la emisión de la sentencia, pero sobre todo ahorita, lo que nos está avanzando es una forma de cómo se comprenden los derechos humanos, digamos, en su amplitud, en la forma en la que los derechos se relacionan y en la forma en la que resultan, digamos, transversales y afectan hacia otros derechos y cómo tienen que entenderse sistemáticamente. Esto es lo que me parece muy importante esta parte de la sentencia, porque nos está obligando a sumarnos a un entendimiento completo, no solo de las normas que rigen de las relaciones jurídicas que dan lugar a las pensiones alimenticias, sino que nos está adelantando cómo van a funcionar los derechos humanos cuando tengamos que entender las lógicas del otorgamiento de la pensión. Ya nos lo adelantaba Guillermo, simplemente otra vez para tener el panorama y poder dar esta reflexión. Lo primero que nos dice la Corte es, tenemos deberes que surgen de las propias normas jurídicas. Lo primero que nos señala son las relaciones que surgen de la patria potestad. Las normas nos están exigiendo que se cumplan cierto tipo de deberes relacionados con proveer, desde un principio de interés superior del menor, de proveer de todo lo necesario para que las personas menores de edad puedan tener, digamos, acceso al disfrute del derecho a la vida digna. Hay otro tipo de relaciones que también generan deberes, pero que emanan más de, digamos, principios de solidaridad, que son a las que se refiere cuando nos habla de las relaciones con parientes, familiares, en línea ascendente, a lo mejor hasta el cuarto grado. Y la Corte lo que desarrolla aquí son aspectos bien importantes de los principios de solidaridad familiar. Me voy a detener tantito aquí porque luego es bien importante para trasladarlo a la idea de matrimonio y concubinato. Pero una de las partes más importantes y yo creo que más emblemáticas de la Corte se detiene en analizar qué es la solidaridad familiar. Y una de las cosas bien importantes que remarca es que esto responde a las naturalezas circunstanciales. La Corte está teniendo la vista puesta en el contexto de lo que sucede, como tú lo decías, en las sociedades. Mira, ya no mexicanas, en realidad en muchas sociedades, ¿no? ¿Cómo se desarrollan los lazos que posteriormente se van a definir como lazos familiares? Es una de las cosas bien interesantes. Si nosotros tenemos en cuenta que esto es un principio, entonces es más fácil entender por qué no nos podemos quedar, digamos, en casos como el particular, con el texto de la ley. ¿Por qué tenemos que entenderlo más allá? Si la solidaridad familiar responde a la naturaleza específica de los casos, bueno, entonces vamos a entender que la necesidad que produce, más bien el deber que produce la entrega de los alimentos, ya no se basa en una norma, sino en una comprensión de cómo funcionan las relaciones familiares. Esto es bien importante cuando hablamos de matrimonio y concubinato, porque cuando estamos hablando de la relación, cuando está funcionando, digamos, cuando las personas casadas en concubinato o en convivencia comparten el vínculo de manera actual, digamos, pues existe una relación de solidaridad, de asistencia mutua, perdón, digamos, de facilitar que la otra persona con la que convivimos pues tenga acceso a todos estos bienes. La solidaridad, entonces, lo que nos va a permitir, trasladado a las figuras de matrimonio y concubinato, es que entendamos que toda vez que se basa en estos principios, no termina cuando se termina, digamos, la figura. Y creo que esta es la parte más importante de la sentencia, cuando nos da los elementos de cada una de las formas en la que se puede hablar de los alimentos. No termina cuando termina el matrimonio, no termina cuando termina el concubinato, sino que va más allá. ¿Por qué? ¿Por qué va más allá? Porque se trata digamos, de identificar, de comprender, de aceptar que los lazos que genera una persona con otra cuando decide entrar en cualquiera de estas figuras jurídicas, pues generan, digamos, dentro de la relación de la sociedad un montón de efectos, digamos, de hecho. Uno de esos efectos es, pues, que existen, como Guillermo lo explicaba, existen circunstancias en las que una persona se podrá colocar en estado de necesidad y entonces ahí entrará, digamos, el deber de la otra persona de facilitar
y de garantizar pues, el derecho de acceso a una vida digna, que es lo que todo ya nos ha explicado muy bien Guillermo. Oye, y en este sentido, fíjate, me gusta mucho tu comentario, Almadelia, en cuanto a que es una importante responsabilidad, una visión novedosa, el fijarse en la realidad. Esto que tú mencionabas, y escuchándote, Almadelia, pensaba yo también cómo esto que ha permitido grandes avances, esta sentencia es un ejemplo, en el derecho de familia, también se aplica al derecho laboral. También hay algunas sentencias de la propia Corte, recuerdo alguna de la segunda sala, en donde dice la interpretación de las normas del trabajo tiene que darse a la luz de la realidad y no viendo a lo mejor cuestiones de índole formal que dicen, pues si una trabajadora firmó la renuncia voluntaria y se acredita que es su firma autógrafa y que no hubo ninguna sustitución de personalidad ni nada, se le da pleno efecto así haya sido despedida estando embarazada, etcétera. Y la Corte dice, pero veamos la realidad del medio laboral mexicano, donde a veces te obligan a firmar renuncias en blanco, donde a veces hay una presión del patrón hacia el trabajador, hacia la trabajadora para obtener este tipo de documentos. Entonces, esa sensibilidad que tú, Almadelia, refieres, qué importante, ¿verdad? Qué importante y qué trascendente en esta tarea de compromiso social de juzgadores y juzgadoras federales, ¿no te parece? Sí, 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 fundamental. Para las personas juzgadoras, tener en cuenta la realidad en la que nos movemos cuando aplicamos normas o cuando decidimos es fundamental. Pero es fundamental además porque nosotros dirigimos todas nuestras tareas hacia los justiciables. Una vez que los justiciables comprenden que las normas no son, digamos, cosas ajenas a la vida diaria, que no son solo palabras que están en una ley, sino que son herramientas para que puedan ellos disfrutar de su vida como debe ser, digamos, en términos de derechos humanos, nos enfrentamos los juzgadores, las personas en general, los litigantes, los investigadores, a una tarea bien especial y muy bonita, que es mantener dinámico el derecho. He estado siendo parte de mucho del desarrollo que se ha hecho de los derechos humanos. He tenido la fortuna de poder estar en la Corte cuando se ha desarrollado este tipo de derechos y sobre todo en este momento la agenda que se maneja nos permite ver cómo es importante que lo comprendamos desde el punto de vista jurídico los operadores, pero esto nos está acercando a la gente. Cada vez que nosotros emitimos una sentencia de este tipo, le decimos a la gente en realidad que las normas son para el disfrute de los derechos. Y cuando una persona asume e internaliza que las normas son para el disfrute de los derechos, bueno, pues es que tenemos cambios sociales, ¿no? Son pocos, son lentos, son además a lo mejor inadecuados. No lo sé, tendríamos que ver los casos particulares, pero lo importante es que comprendamos que esto no se queda para los operadores jurídicos. No se trata de que los abogados y abogadas entendamos de qué se tratan los derechos. Se trata de que todos los humanos comprendan de qué se tratan los derechos y lo podamos implementar en la vida diaria. Y es lo que me parece fascinante de este tipo de sentencias. No solamente se acercan a un entendimiento, digamos, amplio de los derechos, se acercan a un lenguaje ciudadano. Quienes tengan oportunidad de acercarse a las sentencias se van a dar cuenta que es un lenguaje muy manejable, dirigido a las personas y eso, la verdad es que a mí también me gustaría remarcar esta parte de la sentencia, aunque digamos no es el tema. Eso permite que tengamos un diálogo, ¿sabes?, entre juristas, entre personas, y este tipo de diálogo entre diferentes niveles es increíble, ¿no? Este tipo de sentencias a mí me parece que es el tipo de sentencias que permite demostrar que la Corte está avanzando en su pensamiento y en la forma de entender los derechos humanos. Ojalá, ojalá que te escuchen, Almadelia, que te escuchen pues muchas personas que te deben de estar escuchando porque precisamente durante décadas, ustedes lo saben, no quiero personalizar ninguna crítica, pero había una visión muy formalista del derecho y no era común este tipo de pronunciamientos. Y esto que acabas de decir es absolutamente característico de una superación del formalismo para servir a las personas de carne y hueso, atender a las situaciones sociales problemáticas, sin duda, pero que esperan de las personas juzgadoras una respuesta,
una respuesta que mejore sus condiciones de vida. Y coincido con tu apreciación muy atinada, Almadelia, de que este es el ejemplo a seguir. Este es el ejemplo a seguir. Y no depende nada más de la Corte, no depende nada más de la Corte. También ahí hay una tarea de magistradas, magistrados, juezas, jueces y también postulantes, por supuesto, la educación jurídica, en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para la última parte de este diálogo con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 230/2014. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis del amparo directo en revisión 230/2014. Y regreso contigo, Guillermo Con, para pedirte un comentario sobre otra figura, una figura de gran relevancia que aparece en la sentencia, que es la pensión compensatoria. Parece que la lógica de los alimentos, habrá casos en donde ya no alcance, ya no sea suficiente y tengamos que mirar esta idea de la solidaridad humana a la que se refería Almadelia hace un momento, con otros lentes, con otra perspectiva. Pensión compensatoria, Guillermo. Claro, precisamente creo que otra de las grandes aportaciones de esta sentencia es precisamente clarificar esta figura en específico. Creo que es importante mencionar que si nosotros buscásemos la palabra pensión compensatoria en cualquiera de los códigos civiles del país, no la vamos a encontrar. Es el derecho a los alimentos, hay que entender, nuestros códigos civiles son decimonónicos, el derecho a los alimentos está regulado de manera, pues, como en bloque y todo se relaciona. Y precisamente la Corte lo que hace es traer de la doctrina en materia civil, incluso internacional, este concepto de la pensión compensatoria y le introduce jurisprudencialmente. Lo que hace la Corte es, apoyándose de este concepto de la pensión compensatoria, distinguir dos figuras. Por un lado, la figura como tal de la pensión de alimentos, la obligación alimentaria que deriva del matrimonio y del concubinato, la cual se da durante el concubinato o el matrimonio, ya sea por propios acuerdos de la pareja o por, como decíamos, una situación de necesidad. La pareja puede acordar que uno de los cónyuges se dedica a las labores del hogar y va a recibir, por tanto, los medios económicos de parte del otro cónyuge, o simplemente no tiene las capacidades para obtener los medios suficientes. Pero esto se da en el contexto del matrimonio o del concubinato, mientras está vivo el matrimonio o el concubinato. Lo que quiere hacer aquí la Corte es distinguir esa figura de lo que pasa después del matrimonio, de lo que pasa después del concubinato, lo que pasa una vez se da un divorcio, una vez se da una separación, viene esta otra cosa que tiene un fundamento diferente. Aquí el fundamento ya no es la solidaridad y la asistencia mutua, porque ya no existe ese vínculo. Precisamente lo que hace una resolución de divorcio o la separación material, en el caso del concubinato, pues es terminar la relación. Y por tanto ya no existe ese vínculo de solidaridad. Pero sí persiste otra cosa. Persiste una necesidad, persiste un desequilibrio muchas veces económico. Una cosa que hay que entender, que luego también esto está un poco malentendido en el imaginario popular, es que siempre va a operar el derecho a los alimentos de la pensión compensatoria posterior a un divorcio. Y no, lo que justifica precisamente esta figura, la existencia y la procedencia de esta figura, es una situación de necesidad derivada, como decíamos, de este desequilibrio económico que, dada la realidad social de nuestro país, se suele dar posterior a un divorcio. Lo explico de manera muy sencilla, ¿no? En la mayoría de los casos es muy común ver que hay un acuerdo económico en una pareja, ya sea en matrimonio o concubinato, que uno aporta un trabajo del hogar y el otro aporta los medios económicos. Esto lo que ocasiona es que la persona que se dedica al hogar pues no puede dedicarse, por ejemplo, profesionalmente, no puede avanzar una carrera profesional, muchas veces ni siquiera pueden terminar sus estudios porque precisamente todo su tiempo lo dedican al hogar, y una vez terminado el vínculo matrimonial, pues quedan en un completo estado de indefensión, porque no tienen una carrera, no tienen muchas veces la educación,
se les dificulta mucho ya por edad o por otras circunstancias entrar al mercado laboral. Y aquí esta es la justificación de la pensión compensatoria. La pensión compensatoria, como su propio nombre lo indica, busca compensar esta situación de desigualdad y decir, bueno, si bien tú si trabajaste, incluso hay una sentencia posterior que se reconoce el trabajo del hogar como verdadero trabajo, la idea es, pues tú trabajaste durante ese tiempo, mereces durante cierto tiempo, el cual se va a ver caso por caso, una pensión compensatoria que te ayude a ponerte en una situación en la cual tú puedas ya por ti mismo obtener los medios económicos que requieras. Esto no opera, no tendría sentido, como decía, en un caso en el que ambos cónyuges tengan los medios para sobrevivir por su lado. Lo cual es completamente, otra vez, parece obvio, pero es necesario mencionarlo, completamente distinto a la obligación que se tiene paterno-filial con hijos que pudieran existir de ese vínculo matrimonial, ¿no? Son igual dos figuras diferentes. Entonces, lo que busca la Corte al establecer esta figura jurisprudencialmente es distinguir conceptos para entender muy bien cuál es su fundamento y así justificar la decisión que va a dar en este caso concreto. Correcto, gracias, Guillermo. Regreso contigo, Almadelia, para plantearte toda esta reflexión que hemos venido platicando a lo largo del programa, desde el primer tema, que fue el derecho humano a un nivel de vida adecuado, la propia comprensión de las fuentes que dan origen a la pensión de alimentos, el elemento que ahorita Guillermo nos acaba de explicar con tanta claridad de la pensión compensatoria, se proyectan ya en la parte final de la sentencia, en la parte final del fallo, Almadelia, a un modelo de familia, dice la Corte, que no necesariamente esté limitado o que esté identificado con un origen matrimonial, ¿no? El matrimonio, digamos que es una opción de convivencia familiar, pero no es ni el único modelo, ni la única opción, ni tampoco la única figura que te dé cobertura jurídica. Ahí es donde la Corte abre la puerta, ¿no? A reconocer una interpretación ya no legalista, ya no de reglas, vinculadas con el Código Civil en este caso, el Estado de Tlaxcala, sino algo más amplio. Cuéntanos esa parte, Almadelia, por favor. Pues justamente en esta parte una de las cosas más interesantes y que es el punto de partida del razonamiento de la Corte es primero conceptualizar, digamos, el elemento familiar no desde un punto de vista restrictivo, no desde un punto de vista simplemente de cómo se legisla o cómo se entiende desde las líneas del legislador, sino pues centradas otra vez en el contexto y en las realidades de las personas. Lo que desarrolla aquí la Corte, insisto, es una idea de la necesidad de atender a los contextos de la sociedad para entender cómo los lazos familiares no necesariamente, digamos, están desarrollándose en el día a día como están previstos legislativamente. Y tú le diste, yo creo que la significación más importante que está relacionada con esta sentencia. Los conceptos, digamos, legales y constitucionales de familia se tienen que entender de manera amplia. ¿Cómo los vamos a entender de manera amplia? Pues atendiendo, digamos, a las relaciones que las personas voluntariamente, pues, requieren para su vida, digamos, su vida personal, cuando deciden relacionarse con otra persona, ya sea a través de matrimonio, ya sea a través de una convivencia de hecho, digamos, el ejercicio de todos nuestros derechos queda dentro del campo de nuestras decisiones personales, pero pues lo que tenemos que tener presente es que todas estas decisiones que tomamos en nuestro campo personal, después va a generar circunstancias de hecho que nos van a permitir o nos van a dotar, digamos, no solamente de la capacidad de exigir del otro a alguna respuesta, sino de los deberes de otorgarlo cuando estemos aquí. Aquí creo que lo único que, nada más para terminar de lanzar la idea, me gustaría señalar es que es bien importante entender, digamos, como la concatenación completa que se hace de todas las figuras de alimentos para entender los alimentos durante el vínculo y una vez que se termine el vínculo. Es cierto, cuando estamos hablando de las pensiones compensatorias, es bien importante que tengamos presentes que, pues,
digamos, la relación que tenían las personas ha terminado y que, digamos, a lo que vamos a responder es a las situaciones, de hecho, que se generaron como consecuencia de las relaciones que tuvieron las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos reconociendo, ¿no?, que donde hubo, digamos, principios y deberes relacionados con la solidaridad familiar, las personas que actuaron con vistas a estos principios generaron situaciones de hecho que después los hacen, digamos, personas sujetas de verificar si es necesario o no que se les compense una vez que termina el matrimonio. Esto es bien importante porque la Corte lo que resalta es que esto no se trata de un castigo, no se trata de una sanción, ninguna de las pensiones se trata de una sanción. A lo mejor es un poco común identificar que si una vez que se ha terminado el vínculo, ¿por qué alguien tendría que responder hacia la otra persona? Bueno, pues porque se generaron hechos derivados de la relación cuando era exitosa, digamos. Y después lo que hay que entender es que esto no se trata de un castigo. Se trata de reconocer las situaciones que se generan, las situaciones de desigualdad, sobre todo cuando hablamos de alimentos y pensión compensatoria, y se trata de garantizar que las cosas se pongan, digamos, parejas, para que todos podamos, las personas que estaban en esa situación, que ya no lo están, puedan tener otra vez, de nueva cuenta, vuelvo al principio, el acceso al derecho a la vida digna. Entonces creo que con eso es lo más importante de esta parte de la sentencia. Sin duda, sin duda. Nos queda un minuto de programa, Guillermo, y no quiero despedirlo sin preguntarte, bueno, esta proyección que nos acaba de explicar Almadelia a vínculos familiares que involucran concepto de solidaridad, pero que no se ubican ni en matrimonio ni en concubinato necesariamente, y dan lugar a figuras de pensión compensatoria de alimentos, requieren algo así como, por ejemplo, una cierta estabilidad o cualquier relación sentimental podría caer en ese supuesto. Un minuto para terminar, Guillermo, un comentario. Claro, no, precisamente la Corte es muy específica, se reconocen este tipo de parejas de hecho, se dice, en este tipo de situaciones se dan en los hechos, de manera fáctica, las mismas circunstancias que se dan en matrimonio y en concubinato que justifican la procedencia de una pensión compensatoria. Esto no significa que todas las relaciones de pareja que existan van a meritar una pensión compensatoria de este tipo. Es solamente, como decían, aquellas que se da este desequilibrio económico y en las cuales existió previamente pues un vínculo bastante fuerte de solidaridad, digamos, una pareja estable en el sentido más lato. ¿Cómo se va a demostrar esto? Pues es una cuestión probatoria, ¿no? Es una cuestión que se va a dilucidar ante un juez. Y las parejas, digamos, que no tengan estas características, pues simplemente no entran en esta figura. Que, por cierto, en este caso era muy claro que sí, pero habrá casos más difíciles, más de zona gris, como se dice, ¿verdad? Sí, claro. Aquí estamos hablando de un caso en el que fueron, si no mal recuerdo, más de 30 años juntos, en el cual había hijos en común, en el cual estaba demostrado que había una convivencia dentro de un mismo domicilio, existía este desequilibrio económico en la pareja, además sumado a la edad y a la enfermedad que imposibilitaban a la mujer para tener medios propios. Entonces, es un caso muy claro en donde la Corte pone este calcetín y dice, este caso entra en esta figura de la pensión. Ahí está, perfecto. Almadelia del Valle, Guillermo Con, gracias. Gracias a ambos por sus comentarios que nos ayudan mucho a entender el alcance y significado de esta importante sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 230-2014. Y gracias también a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.